Cuando ubicamos a Colombia en el mundo, encontramos que está dividida en 32 departamentos, uno de ellos Santander, que tiene por capital la ciudad bonita de Bucaramanga, y a 3 horas de esta se encuentra un pueblo no tan turístico, pero perfecto para el tabaco. Bienvenidos a Villanueva. La primera cosecha de tabaco que hice yo de niño, digámoslo, tenía 10 años. Cultivé 13 arrobas de tabaco. Tabaco en Santander está desde antes del descubrimiento de América, desde antes de la colonia y desde antes de la conquista. Es una planta de Sudamérica y por supuesto los nativos la utilizaban desde antes de llegar los españoles. Entonces podemos decir que en Santander el tabaco es un cultivo, una planta tradicional, pero que pues industrialmente inicia en la época de la colonia, básicamente. El tabaco es una planta originaria de América. Cuando surgió la conquista española, los españoles fundamentaron su economía en la parte agrícola, ya que agotaron la explotación del oro implementando impuestos altos a los agricultores, incluyendo a las familias tabacaleras. Con esto en Santander, Manuela Beltrán, tabacalera, rompió el edicto del rey, lo que provocó el destierro e incentivó a la creación de las guerrillas comuneras lideradas por José Antonio Galán y Lorenzo Alcantús, quienes fueron engañados por el arzobispo Amari Borbón y luego asesinados. En su regreso, más adelante, Policarpa Salabarrieta, con su grito a la independencia, y Antonia Santos, que puso al servicio de Simón Bolívar sus trabajadores y su dinero, obteniendo el apoyo de todas las familias tabacaleras para la lucha contra el general Barreiro y sus tropas, ganando tiempo con su muerte para que Simón Bolívar adquiriera la independencia en Colombia. Según un estudio contratado por la ANDI por contrabando de cigarrillos, el año pasado Colombia dejó de recibir en impuestos 229.000 millones de pesos en un año en el que el contrabando de cigarrillos aumentó desde el 13 hasta el 18%. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, el único producto legal que mata a la mitad de sus consumidores. Los cultivadores de tabaco, tanto de la provincia de Guarentá como de Santander y del país en general, y también sobre dificultades económicas que afronta el cultivador por el bajo precio en el producto. El Ministerio de Salud propone subir 185%. Tabacaleros de Santander, cultivando la pobreza. En Colombia, este cultivo representa en materia del PIB el 0.001 del Producto Interno Bruto de Colombia. Es decir, es un cultivo que no es relevante para la economía del país. Entre tanto, los costos de la atención de las consecuencias de fumar representaron el año pasado el 0.06 del Producto Interno Bruto. El tabaco es de los mejores cultivos en términos de rentabilidad, en términos de ingreso bruto por hectárea. El cultivo del tabaco genera al interior de la familia su autoempleo y eso es bien importante. Si se le puede ayudar a la mujer tabacalera con unas pollitas, con un metrico con unas 2 hojitas de zinc, con una mallita, que tenga unas pollitas para ayuda de la familia y para beneficio de ella, como es mujer tabacalera. Aquí tenemos trabajo casi permanente. Entonces ahora le venden a uno, ya sabe que son para 10.000, 12.000 plantas. Entonces le dan a uno ya 1,5 gramos para que haga el semillero. Y si es para 1 hectárea le dan 3 gramos de semilla. Se lo dan, no, lo venden. Porque los días se lo regalaban y ahora sí cuesta, los 3 gramos de semilla le están costando a unos 70.000 pesos. En esta zona así tan reseca, la única que nos ha dado resultado es la 54 mejorada, que es esta que vemos acá donde estamos. Tiene buen peso, buen color. Después viene y va botando una plantica en cada huequito que hizo. Así lo siembra uno. A los 15 días está haciendo el primer desherbo. A los otros 15 días o 22 días en adelante ya le hace una porquia, así como está este. Y aquí estamos esperando que este ya tiene
40 días, dentro de 20 días hay que hacer la primera recolección. Entonces ya una tercera recolección, ya la ve uno que es amplia, ya muy vigorosa y ya de muy buena calidad para el mercado. La hoja en 40 días está uno la recolecta así, la cuelga ahí, y en 40 días está de cajoneada, entonces uno la saca de la cabulla así unos bulticos, colombiana llama fardos, pero nosotros son bultos, de 50 kilos. Los puede llevar uno entre 20 y 50 kilos, más de 50 no los pasa, ni menos de 20 tampoco, pero uno hace el bultico ahí bien hechecito, le pega una prensadita con la prensa y quedan bonitos, y ese tabaquito no que uno lo prense, si aguanta si uno lo quiere dejar. La industria tabacalera inicialmente era una industria de capital nacional, estábamos hablando de Coltabaco y Protabaco, y últimamente pues estas dos empresas nacionales han sido compradas por dos multinacionales, la British American Tobacco y la Philip Morris. Hoy estamos bajo la producción y la comercialización de estas dos multinacionales. Esto genera un vínculo muy directo entre el agricultor y la industria. No obstante, a partir del momento en que el tabaco es entregado a la industria, pues arranca una nueva etapa, que es la etapa de fabricación de los cigarrillos. La industria de tabaco en Colombia está dirigida por dos grandes empresas internacionales, Philip Morris y British American Tobacco. Estas empresas tienen centros de acopio donde reciben el tabaco producido por los tabacaleros. Esas hojas son mandadas a las fábricas de estas empresas donde convierten la hoja en picadillo junto con varios químicos. Pasan por un proceso para crear el relleno del cigarrillo. Posteriormente continúan con su empaquetaje y finalmente a su comercialización. El tabaco y sus derivados, el cigarrillo y todas las otras formas de su presentación, tienen consecuencias letales para la salud de las personas. Es uno de los 4 grandes factores de riesgo para la ocurrencia de las enfermedades no transmisibles. Tiene su incidencia en las enfermedades cardiovasculares, en el cáncer, en la diabetes, pero especialmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con unas consecuencias supremamente altas para el sector salud. En el mundo mueren 7 millones de personas como consecuencia del tabaco, y en Colombia cada día mueren 88 personas. Cultivar tabaco incluso es un riesgo no solamente para quien lo fuma, sino para que quien lo cultiva es susceptible a sufrir enfermedades asociadas a la misma hoja del tabaco. ¿Qué ha hecho el ministerio? Generar todo el tema de impuestos para que sea mucho más costoso adquirir cigarrillo, para que no le venden al menudeo. No podemos decir que el tabaco no cause efectos nocivos en la salud para los consumidores, como lo sucede con muchísimas actividades o consumos que hace el ser humano, pero hoy todo, si se consume en exceso, produce enfermedades, yo diría que algunas mucho más graves que las que puede producir el tabaco. Dicen que el tabaco hace mal para la salud, pero si nosotros no sembramos, otros van a sembrar. Lo que pasa es que encarecen es más, de todas maneras eso no se va a acabar. El tabaco seguramente formará parte de la idiosincrasia y de la cultura nuestra colombiana, pero para el Ministerio de Salud, como postura oficial, no hay evidencia científica que demuestre que el tabaco es útil para la salud. Eso, el tabaco no hace mal. Es que uno de alguna cosa se enferma a la gente. Yo también fumé 62 años y medio. Me dijo que de esa tos es de fumar. Entonces le toca que mermarle al cigarrillo. Entonces dije, pues ya estoy cansado de fumar, voy a descontinuarlo. Personas que
creyendo que con eso van a curar el mundo, dictan un poco de normas que no tienen ni idea de la realidad que se vive en las comunidades que desarrollan ese tipo de cultivos. El detalle del tabaco es que tiene bastantes impuestos, tanto los insumos como el gobierno le cobra a la compañía mucho impuesto por la compra del tabaco, pero el campesino no, sí nos sostenemos así porque desde que podamos sacar bastantes kilos de tabaco, uno con eso se mantiene, alcanza para más o menos ir pasando y para darle a los chinos que vayan al estudio. Haga la cuenta, si el impuesto en un paquete de cigarrillos que es de 2.500 pesos, me parece que sí, don Juan, no será menos. Esos 2.500 pesos tienen que salir del bolsillo de uno porque la empresa no va a perder, la empresa no está perdiendo, ella a medida que va gastando le va subiendo. Lo único es que si le siguen con el impuesto así de caro, al último no es menester que le gana a uno no siembre, porque si no da rentabilidad no puede uno sembrar. Que para aceptar que el Estado diga que no baja los impuestos o algo de eso, toca que nos diga qué nos va a poner a hacer, porque no sabemos si no cultivar tabaco. El Estado nos tiene muchos impuestos para el cultivo del tabaco y las empresas dicen que si el gobierno no baja los impuestos, se retira de las compras de tabaco. Es como una amenaza para nosotros. Y nosotros los cultivadores de tabaco, que en estos momentos somos un promedio de 15.000 familias tabacaleras en Colombia. Entonces, ¿qué nos ponemos a hacer? No tenemos mercadeo asegurado, sino que el tabaco que las compañías no lo compran. Caro, barato, bueno o como sea, es pagable el día que se vende. Tenemos un problema de ubicación geográfica. Estamos aquí en la Cañón del Chicamocha, una zona supremamente difícil en términos de régimen de lluvias. También hay una dificultad que no la mencioné, pero que también es grave en el sector rural, y es que ya no hay con quién trabajar. La población joven está toda yéndose de los campos. Entonces nosotros creamos una organización, después la fuimos ampliando hasta que se creó en 1995 una Federación Nacional de Tabacaleros. Se creó un descuento del 2% al cultivador de tabaco en conjunto con el Estado, que da otro aporte. Le hacemos muchas obras a la comunidad. Fedetabaco es una organización de carácter gremial de segundo grado. Nuestra gran misión es el generar el desarrollo que requiere el tabaco. Me parece que nuestro trabajo siempre está enfocado a mirar cómo, en primer lugar, le mejoramos la calidad de vida a la gente. Yo creo que el hecho de que vive en el campo no significa de que debe vivir mal. Fedetabaco ha trabajado mucho el tema de vivienda rural, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural. Yo creo que hemos llegado a más de 3.000 familias en el país. Fedetabaco es una organización que funciona bien, prácticamente yo me ha ayudado. Me voy a sembrar tomates y me fue mal, me vine a sembrar tabaco, me esquité sembrando tabaco y inventé a sembrar patilla. Y si me va mal, me volví, me esquité otra vuelta con el tabaco y ahora me voy a sembrar piña. Esos cultivos no son rentables en esta zona. El tabacalero es un agricultor diversificado. En cultivo de tabaco no podemos hablar de monocultivos, sino que el agricultor, además de sembrar tabaco, tiene otros cultivos como maíz, como frijol. Las especies menores las trabajan muy bien, los frutales para los que son propietarios. Y todavía me queda una cosa que no entiendo y no se podría entender, que es el hecho de que al menos favorecido no se le puede ayudar, por el hecho de que como tiene que tener un bien raíz para poderle dar un proyecto de vivienda, para poderle dar una laguna, para poderle dar un tanque. Todas esas cositas no las puede recibir el que vive y aparcero.
y en esta región hay un 65% que son aparceros. Que si uno hace referencia a que una hectárea de tabaco hoy puede producir, no sé, 10, 12 millones de pesos, pues el 20% de esa plata en 3 meses que dura la tierra ocupada en la finca. Otros cultivos como es el de la patilla, el tomate y la uyama, el maíz, el frijol en esta zona se da muy bueno. Esos cultivos no son rentables en esta zona, porque hay mucho, ahorita están sembrando mucha piña en Villanueva tratando de reemplazar el tabaco, pero los que se meten unos 2 años o 3 años se salen otra vuelta y vuelven a sembrar tabaco. Entonces, porque el cultivo bueno es el de sembrar tabaco, pero ¿quién sabe al último? Entonces, en la parte de producción, en la parte de cultivo, me parece que los agricultores no tendrían dificultades en un momento determinado, pero ya en la parte de comercialización, por no haber una estructura segura de comercialización en cuanto a precios y calidades, se nos dificulta. Es por qué cultivo se puede sustituir el tabaco. Y hasta el momento no se ha encontrado el primero, con las mismas características, con las mismas condiciones que tiene el tabaco. Estas personas, que son alrededor de 18.000 personas que dependen directamente de los cultivos de tabaco, debieran ser objeto del Ministerio de Agricultura de un acompañamiento para un reemplazo de otros cultivos, cacao, qué sé yo, que puedan ser adecuados por el clima y por estas regiones. Es un cultivo que no es relevante para la economía del país. El tabaco tiene muchas cosas que hacerse, lo que pasa es que no ha habido o no hay las empresas, los capitales para emprender esas acciones que se pueden hacer. Se hizo una investigación en Italia de cómo el tabaco podría ser cultivado no para la hoja, sino mediante modificación genética, hacer mano, o sea, la planta de tabaco se convierte no en planta de tabaco, sino una planta con solo semillas. Y de las semillas se extrae uno de los aceites más finos en el mundo. Y el tabaco puede servir para muchas otras cosas. El señor secretario de la Asamblea Internacional del Tabaco, que él dijo que ya compraban la avena del tabaco para convertirla en botones. Hace 70 años, yo sí recuerdo que mi mamá compraba unas pomaditas que se llamaban cascabelina, pero sí era favorable para las quemaduras, para las picaduras, para muchas cositas servía untarse esa pomada. Un municipio tabacalero con un mal año de cosecha es una mala actividad en la parte comercial, en la parte de transportes. Creo que el tabaco es un generador de dinámica económica muy, muy importante. No debemos ver el tabaco como única y exclusivamente aquel producto que hace daño, que mata a quien lo consume. Pues si fuera lo que yo pensara, lo mandaba a la gente era sembrar. En la opinión de la importancia del tabaco es que de ahí estamos comiendo mucha gente. Porque por decir algo, el tendero está comiendo el tabaco más que él no esté trabajando, porque uno tiene que ir a Villanueva a comprar. Y lo primero que llega uno y le pregunta, no le dice el tendero buenos días, ¿llovió? Porque sabe que de la lluvia depende de la cosecha, ¿sí? Esperamos, por supuesto, que el gobierno nacional y todos nos pongamos la mano en el corazón y no solamente pensemos en cómo atacar el tabaco, sino cómo hacer que el tabaco sea una posibilidad para los agricultores, para el sector primario y, por supuesto, que sea menos dañino. Yo le solicitaría al gobierno, al Estado en general, que pongan los ojos, una mira a la parte agrícola, al campesino.